Dios bendiga a todos los que están atentos a la palabra, escuchando este mensaje de parte de Dios. Y hoy vamos a ver algo maravilloso y tiene que ver con algo que da Dios y va más allá de los dones espirituales, del fruto del Espíritu. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu, lo asociamos inmediatamente con el hablar en lenguas, con el hacer milagros, con ver sanidades, prodigios y maravillas. Y eso está bien. Y anhelar ese bautismo también está bien. Es el deseo de Dios que su iglesia sea bautizada o por el Espíritu Santo. Sabemos también que por el Espíritu es que nosotros podemos dar el fruto que el Señor habla en su palabra. Así que vamos a entrar a estudiar algo profundo, supremamente doctrinal, pero que va a traer claridad a sus vidas, les va a hacer entender muchas cosas y les va a llevar por una senda donde el propósito es que usted sea un cristiano maduro y que vea la gloria de Dios. En Mateo capítulo 3 versículo 7 dice así: y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, está hablando de Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén y amén. Entonces, aquí hay algo glorioso de parte de Dios. Y antes de entrar en este estudio, quiero que oremos al Señor y digamos, Padre Celestial, te pido que hables desde tu corazón a cada uno de nosotros. Señor, que este mensaje traiga vida y traiga fe y así nos permita ser ayudados a entender tus caminos y tus patrones. Oh Espíritu Santo, usa mi boca, unge mis labios y permite que esta palabra sea una bendición para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y Juan habla de dos bautizos que daría Jesús. El primero que dice es el bautizo del Espíritu Santo y el otro es el bautizo de fuego. Y aunque son dos bautismos, si recibes uno, el otro inevitablemente va a llegar, a no ser que tú te detengas, a no ser que tú decidas no caminar al ritmo que Dios quiere que camines. Así que si eres bautizado por el Espíritu Santo, en cualquier momento serás bautizado en fuego. Yo he oído de muchos orando por el bautismo del Espíritu Santo y sé que es bíblico, pero yo no he oído a alguien orar por el bautismo en fuego. Y es que aquí hay una gran diferencia, y yo diría que hay un conflicto, porque no tenemos claro qué es un bautismo de fuego. El bautismo de fuego no es lo que pensamos y no es lo que creemos, y tal vez muy pocos lo entienden. El bautismo en fuego es una experiencia agradable, es un lugar donde el Espíritu Santo te lleva y te purifica. En realidad es ir a un horno, en realidad es ir a una prueba, en realidad es ir a pasar por momentos difíciles. Y tal vez no quede bien decir que es un lugar agradable, porque son situaciones adversas que uno en el Señor no espera encontrarse, y más en los tiempos que vivimos. El tiempo de la apostasía, que es el tiempo de la predicación de otro evangelio, de algo diferente. Nos están vendiendo la idea que Dios es para servirnos, para atendernos y para complacernos en todo lo que quiere. Se habla mucho de los anhelos y deseos del corazón, se habla de los sueños, se habla de la posesión, se habla de la posición de grandeza, se habla de estar arriba y no abajo, pero cuando entramos a mirar el bautismo en fuego es algo totalmente contrario. Por eso lo que digo, no se ministra mucho sobre esto, no se enseña mucho sobre esto, porque en realidad estas son situaciones que nadie quisiera pasar. Y por otro lado,
se nos ha vendido la idea, la mala idea, de que si usted está pasando por una circunstancia difícil, si usted está en una prueba, en un momento crítico, es porque usted ha pecado y Dios no está con usted. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que está viviendo algo así y se siente la persona y dice, yo no he hecho nada, no entiendo qué está pasando en mi vida, no entiendo por qué se vino esto, por qué está sucediendo esto. Y por el contrario, cuando una persona disfruta de grandes bendiciones, de viajes, de carros, de compras, de negocios, de expansión, de crecimiento, de proyección, de inversión, de nuevos emprendimientos, entonces decimos, esa persona está muy bendecida. O también cuando vemos una iglesia con un gran edificio, con grandes equipos, luces y muy actualizada, muy moderna, muy sofisticada, entonces qué bendición la que hay allí. Pero tal vez cuando vemos una iglesia pequeña, tal vez en medio de una enramada o debajo de una enramada, con butacos y tal vez parte de esos butacos pueden ser tablas apoyadas en unos ladrillos o algo, inmediatamente le asociamos qué iglesia tan pobre, pobrecitos. De verdad que alguien lo puede hasta llegar a decir, siento en mi espíritu que la mano de Satanás está ahí sobre eso. Y eso es lo que quiero que entendamos, porque a la luz de la palabra Dios nos lleva por otras dimensiones, las cuales no tienen nada que ver con esto. Yo me atrevería a decir que el mensaje de la prosperidad, el mensaje de apostasía que hay detrás de la prosperidad, que es un mensaje diferente al que predicó Cristo, nos lleva a darle la espalda a esta realidad. Y quiero que lo miremos a la luz de la palabra para que usted pueda entender muchas cosas y sé que va a entender aún situaciones en las cuales usted ha tenido que pasar. Entonces el bautismo de fuego no es lo que pensamos y lo que creemos. Y no es lo que todo el mundo entiende. Cuando pedimos el Espíritu Santo, Él nos da los dones, tales como sanidad, como el hablar en lenguas, interpretar esas lenguas, el de milagros, el de ciencia, el de sabiduría, el de fe, el de profecía, discernimiento de espíritus, etc. Y todo esto lo queremos, pero no queremos el bautismo de fuego y especialmente si entendemos lo que se trata. Y de eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos hoy. Primero, de lo que es el bautismo en fuego, de entender hacia dónde me lleva ese bautismo en fuego y qué beneficios trae para mi vida. Y después de que usted lo entienda, es su decisión si lo pide o no lo pide. Y es su decisión si está en medio del bautismo en fuego de seguir adelante y decirle al Señor, sácame de esto, yo quiero ser bautizado en fuego, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos y ser portador de tu gloria. Entonces, les decía que muchos somos ignorantes con respecto a este bautismo. Se oye mucho acerca de este bautismo y mire cómo lo asociamos. De pronto uno oye a alguien, oye, deberías de ir a mi iglesia, o en mi iglesia hay un predicador de tal parte porque predica con un fuego del Espíritu pero impresionante. Y uno, sí, ¿qué es esto? Dijo, sí, predica con una potencia y la gente lo asocia, es como si esa persona se hubiese tragado un megáfono, entonces que habla y que grita con una potencia que estremece todo. Y entonces decimos, eso es fuego. Y cuando él está predicando, entonces él grita fuego de Dios, desciende. Y entonces la gente asocia esto con el fuego. Y entonces alguien que impacte, que hable o predique con este estilo muy carismático y muy particular y muy peculiar, entonces lo asociamos como un predicador de fuego. Y Mateo 3:10 nos habla que el Espíritu Santo, por medio de Juan el Bautista, se nos está revelando lo que es el bautismo en fuego. Y quiero que lo leamos detenidamente. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén y amén. Entonces, aquí se nos revela qué es el bautismo de fuego. Ahora, ¿qué significa?
Y tiene que ver con algo importante. Quiero resaltar este rengloncito que dice, ahora pues el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Juan establece el bautismo en agua, es el que él está ministrándole al pueblo, y era un bautismo de arrepentimiento. La gente venía de todos lados, de Judea, de Jerusalén y sus alrededores, la gente venía confesando sus pecados, y venían las multitudes y se arrepentían y confesaban todos sus pecados a causa de la predicación de Juan el Bautismo. Bueno, esto fue algo glorioso, esto fue algo maravilloso, ver a la gente oyendo a Juan el Bautista predicar, y la gente caer de rodillas, llorar y empezar a confesar su pecado y decir, me arrepiento y necesito de Dios y ayúdenme y quiero ser usado por Dios, quiero tener una nueva vida, quiero llevar un nuevo estilo de vida, quiero empezar algo nuevo en mí. Eso era glorioso, eso era algo fuera de serie. Y entonces, imagínense la escena, multitudes confesando sus pecados y una manifestación gloriosa del Señor. Unos de rodillas, otros llorando, otros alzando sus manos, un espectáculo completo. Y llega Juan el Bautista y les dice, bueno, hay que dar otro paso. Hay otra obra de Dios que aún continúa. Hay que seguir avanzando. Y Juan les dice, les voy a bautizar y los voy a sumergir en las aguas. Pero primero quiero hablarles de algo importante. Y es que a la verdad el hacha está puesta sobre la raíz. Sé que has confesado tus pecados, pero hoy quiero decirles que en cada uno de nosotros hay un pecado que nos asedia. Ahora, muchos predicadores hablan de tu pecado, hablan de tu dureza de corazón, habla de tú, pero nunca hablan como hablaba Daniel. Daniel hablaba de nosotros, hablaba de nuestro pecado. Y creo que así debemos hablar, porque es que la realidad es que nosotros como predicadores no estamos exentos de pecar. Somos débiles, estamos en la carne, estamos luchando, necesitamos de Jesús, necesitamos de un Salvador, necesitamos ser guiados por su Espíritu, necesitamos ser llenos de Él en todo. Entonces, necesitamos de la gloria de Dios en todo. Necesitamos que de verdad nosotros también entremos en eso. Un predicador también debe ser bautizado en fuego. Y es aquí donde entra y se empieza a marcar la diferencia de todo. Entonces vamos a prepararnos porque este va a ser un viaje maravilloso donde usted va a conocer cosas asombrosas, va a entender situaciones que han venido a su vida, de gente que está a su lado, y de pronto vas a tener que arrepentirte porque has señalado a alguien y has dicho, esa persona ha estado en pecado, esta persona está pasando por esto y esto, y es lo que le ha venido. Y la verdad es que las cosas no son así. Así que preparémonos porque Dios va a ministrar de una manera espectacular nuestras vidas en esta hora. Bueno, entonces Juan dice, bueno, me alegro que ustedes hayan sido bautizados en agua, que se hayan arrepentido, que hayan confesado sus pecados, pero las cosas aquí no terminan. Eso es lo que les quiere decir Juan en ese versículo 10. Hay otra obra de Dios. Cuando deseas o cuando dejas este lugar de confesión, cuando te has arrepentido, el deseo de Dios es hacer de ti un árbol de justicia. El deseo de Dios es que tú prosperes y progreses, que empieces a dar fruto y que no hay una sola raíz o que no haya una sola raíz de engaño o pecado que te asedie, que no haya nada que no te deje avanzar. Fíjate que cuando la Biblia nos enseña y habla de avanzar, de crecer, de madurar, está hablando de un desarrollo en el espíritu. No está hablando de lo que nos enseñan por ahí algunas personas charlatanes, que es que Dios quiere darte hoy más plata, que hoy si hoy ganas 1 millón, mañana quiere que gane 2 y pasado mañana quiere que gane 5 y luego 10, 20 y 30 y después venga sobre su vida un espíritu de avaricia que usted mismo no lo pueda contener. El tema de la bendición tiene que ver mucho con los planes y propósitos que Dios tiene para su vida. Algo que da Dios en la prosperidad que Dios da es una satisfacción y una plenitud con lo que Él le da. Yo conozco gente que gana un mínimo y vive feliz, que su esposa o los dos miembros de la familia ganan un mínimo y viven feliz, y les alcanza y ahorran y compran casa y todo. Dios se vale de lo que sea. Así que no se trata de eso. Entonces, eso es lo que está hablando Juan. Hay un proceso, hay un camino que recorrer y en la cual Dios quiere llevarlos. Ahora, él dice,
Tiene que haber un hacha puesta en la raíz del pecado. Ese pecado que persiste y que te domina y que te consume. Mira, cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y eso lo tenemos claro. Pero siempre un encuentro que las personas, yo mismo lo he vivido, queda un pecado que nos cuesta trabajo sacarlo fuera. Sacarlo de nuestras vidas. Hay un pecado que no nos deja avanzar. Es un pecado que nos asedia. Es un pecado que nos controla, nos domina. Y de eso es lo que está hablando Juan. Ustedes necesitan desarraigar por completo todo aquello que ha quedado en sus vidas. No abandones este momento hasta que se eche abajo ese pecado. Dios te dice, tú has confesado tus pecados, has abierto tu corazón y te has arrepentido y quieres con toda tu alma y tu corazón seguir creciendo y amas al Señor. Pero si quieres que la obra sea completa y sea perfecta, debe morir a ti mismo o debes morir a ti mismo y permitir que el Espíritu Santo actúe hasta el final y encuentre esa raíz del pecado. La encuentre y la corte. Por eso es que está diciendo Juan, el hacha está puesta sobre la raíz. Y mire lo que pasa, tú puedes cortar un árbol de dos maneras. Uno, puedes cortar de troncos hasta que queda, digamos, el tronco principal y cortas ese tronco principal dejando sobre la tierra 15, 20 centímetros, 30 centímetros. Y podrías decir, derribaste el árbol. Pero hay otro corte que es mucho más profundo y tiene que ver con las raíces. Es cuando tú desarraigas por completo el árbol y no queda ningún vestigio del árbol. Sencillamente queda un hueco que tú lo puedes llenar con tierra y puedes sembrar ahí pasto o algo así. Y cuando la gente lo mire, no van a acordarse, no van a saber y no se van a enterar que ahí hubo un árbol. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Yo quiero arrancar de raíz, cortar de raíz, desde lo más profundo, todo vínculo con el pecado. Recuerda lo que dice la palabra, que tenemos que ser perfectos porque nuestro Dios es perfecto, que tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Así que tenemos que caminar por un proceso de santidad, de santificación, hasta llegar a la estatura de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Juan el Bautista. Y para que ese proceso se da en un horno de fuego. Eso no se da porque sí. Pero eso le estoy diciendo, es un proceso doloroso. Y cuando algo nos causa dolor, nadie quiere ir allí. Cuando alguien sabe que algo le va a doler, usted no va allí. Si usted tiene la extracción de una muela y sabe lo doloroso que es y todo, usted lo primero que reclama es anestesia. No, yo necesito. Y si le dicen a usted no hay anestesia, toca así, usted dice, no, déjeme quieto. Mejor dame un calmante y cuando llegue al lugar o a un sitio donde da anestesia o alguien que me pueda atender y me dé todos los beneficios, sí, porque el dolor es terrible. Entonces dame un calmante y yo puedo hacer eso. Ahora, escuchen, y esto es importante. Iglesia, en la vida en Cristo solo hay una cosa que nos aleja de la plenitud de la paz y de la bendición de Dios, que nos aleja de disfrutar del reposo de Dios, del poder de mirar a los ojos a Dios, de estar frente al Espíritu Santo y saber que todo está bien. Y por lo general es una sola cosa que nos roba la plenitud de Dios, es un pecado profundo que está bien enraizado en nuestro ser. Y viene el Señor, se acerca al árbol y encuentra fruto, pero en este hay una mancha. Hay una mancha que contamina el fruto y ese fruto no es perfecto. Pierde valor, ya no es apetecible. Por eso, o porque ha sido envenenado por una sola raíz. Y es lo que está hablando Mateo 3:10. Aquí se habla de esos dos cortes. Y ahora Dios está hablando, o Juan nos está hablando de ese segundo corte. Y ese corte representa el primer corte, que es el corte del árbol donde queda un pedazo del tallo y queda toda la raíz, representa al hombre que se niega a que Dios se ocupe de las raíces y deja que el orgullo, la ira, la amargura, el dolor, la falta de pecado y algunas cosas permanezcan en él. Y entonces dice que a la final la persona que no tiene una entrega total, que el cambio no es total, a la final ese árbol será cortado y será echado al fuego. Pero hay otra clase de corte,
Hay otra clase de árbol y es el árbol que se deja tratar y procesar, donde deja que sus raíces sean cortados y en especial esa raíz principal que te conecta con un pecado que tú no puedes desarrollar. Ahora, entienda algo, cuando se conecta, cuando se estirpa esa raíz que te conecta con un pecado, ¿qué se está buscando? No se está buscando que el árbol muera, se está buscando que el árbol pierda el contacto con eso que está manchando su fruto para que de ahí en adelante el árbol se empiece a desarrollar con toda la potencia y empiece a dar el mayor fruto. Y es ahí donde se marca la diferencia. Ese árbol en la Biblia se compara con los hombres. Entonces el árbol que no deja que la raíz sea cortada, el árbol que no deja que si haya un proceso de extirpación total de esos pecados ocultos, esos pecados de concupiscencia que permanecen ahí, entonces a la final ese árbol toca cortarlo todo y finalmente echarlo al fuego, porque ese pecado lo va a destruir por completo. Pero hay otro árbol, y ese es el árbol bueno. Ese es el árbol que quiere ser restaurado, que quiere ser levantado, que permite que cuando se detecte esa raíz que lo conecta, que no lo deja crecer, que no deja que el fruto se desarrolle en la dimensión que se espera y permite que el hacha del Señor corte esa raíz, entonces ese árbol a la postre va a volver a florecer, va a volver a robustecerse, va a volver a salir de ramas y a la final va a salir frutos dignos de arrepentimiento, frutos preciosos, donde se pueda ver la gloria de Dios. Y es de eso lo que se trata el bautismo de fuego. Es de esto lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora. Así que hoy es el día para que tú le digas, Señor, sí, yo quiero que cortes esa raíz. Estoy dispuesto. Y entonces el Señor te pregunta en esta hora, ¿de verdad es sincera tu decisión? ¿De verdad quieres que ponga el hacha en esa raíz y te haga ese corte? ¿Quieres libertad total? ¿Estás cansado de una vida de victorias a medias? ¿Quieres disfrutar de la plenitud de Dios? ¿Estás cansado de ese pecado oculto que te frena, que mancha todo el fruto? Porque si eres sincero y quieres esa victoria completa, yo estoy dispuesto a dártela. Y tal vez por años has intentado cortarlas y has fracasado. Hoy te dice el Señor, yo lo voy a hacer. Ese es el nuevo pacto. Voy a cortarlo y te daré el poder para cumplirlo. Cada palabra que yo te he pedido, cada mandamiento, cada precepto que te he puesto, sé que ahora que sea cortada esa raíz, tú lo vas a lograr. Y cuando Dios ve esa disposición, entonces Él entra a cortar la raíz. Yo creo que podemos detenernos aquí por un momento y decirle, Señor, si hay un pecado que no me ha dejado avanzar, la amargura, la ira, la falta de perdón, la pornografía, lucho con el trago, lucho con el baile. Hay muchas situaciones pecaminosas en mi vida con las cuales yo lucho. Y lo peor, Señor, tengo que confesarlo en esta hora. Hay situaciones pecaminosas que me agradan, que no me molestan. En realidad las disfruto, Señor. Pero hoy quiero que sean cortadas de raíz en el nombre de Jesús. Hoy me rindo delante de ti y te pido que las cortes. Yo no quiero convivir más con este pecado. Yo no quiero complacer más la carne, Señor. Yo quiero complacerte a ti. Te pido al Espíritu Santo que tomes la preeminencia y el control de mi espíritu, de mi cuerpo, de mi alma, de mis pensamientos, de mis afectos y sentimientos. Quiero vivir totalmente rendido a ti, completamente quebrantado en mi corazón para poder hacer la voluntad tuya y disfrutar de la plenitud tuya. Amén. Aquí hay algo importante que quiero que resaltemos, porque muchas veces nosotros con esos pecados ocultos nos sentimos cómodos. Yo conozco pastores que tienen su nevera vino, sus tragos y toman. Pero la verdad también he visto pastores que van a la fiesta de matrimonio de uno de sus feligreses que ellos han casado antes. Él ha hecho la ceremonia y él va allí, pero él no toma y no baila en público.
pero escondida sí lo hace. Y en su casa hay vino. Y dan testimonio algunos de que lo he visto tomándose unos tragos o esto y aquello en una cena o algo. Entonces es importante que entendamos algo, porque muchas veces nos sentimos complacidos con un pecado. Y el nuevo pacto que Jesús nos ofrece, que está planteado en Jeremías 32, versículo 38 al 40, yo quiero leerlo porque aquí hay algo clave para nuestras vidas. Dice así: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volverá atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Amén y amén. Y qué importante es entender esto. El nuevo pacto en Jesús, ¿cuál es? Que Él pondrá en nuestros corazones el temor a Dios. ¿Cuál es el problema que está teniendo hoy la iglesia? No hay temor a Dios. No hay un respeto reverente. No hay una perspectiva. No hay una cuantificación. No hay un entendimiento claro de las consecuencias del pecado. Sencillamente no nos importa lo que dice la palabra, sino si la mayoría de gente lo dice o no lo dice. Entonces, como hoy en la iglesia no se habla tanto del adulterio, no se habla tanto del pecado, se pasa por alto muchas cosas, entonces sencillamente, como la mayoría de gente lo está haciendo, la mayoría de iglesias está haciendo, es así. Que la palabra dice esto, no me interesa. Mi pastor dice aquello y lo otro, y ahí nos quedamos. Y el nuevo pacto es eso. Entonces, tal vez si has sido complaciente con el pecado, y hasta aquí has vivido de esa manera, yo creo que es importante entender que el Señor ya hizo la obra. Ahora tienes que empezar a pedirle a Dios que ponga en tu corazón el temor a Él, el respeto por la palabra, la honra por la vida en Cristo, la honra y el valor por el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo creo que es el tiempo que se haga eso. Hoy tenemos que volver a decirle: Señor, yo no puedo seguir así. Yo tengo que tener un miedo reverente a tu palabra, a tus condiciones y a todo lo que tú haces conmigo. Y es de eso lo que se trata. Es de eso lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo lograrlo esto? Si no tengo la voluntad para salir de esta situación, para reconocer mi condición pecaminosa, pues hoy el Señor nos está hablando. La única forma es de que ores a Dios y digas: Señor, yo quiero el cumplimiento de ese pacto en mi vida. Y fíjense que cuando hablamos de eso no estamos hablando del nuevo pacto donde Dios te va a bendecir, te va a llenar de plata, te va a dar todas las cosas que usted anhele y desee. No, estamos hablando de tener la voluntad de agradar a Dios. Estamos hablando de tener el temor de Dios y entender que este pecado que me tiene atrapado, que me hace retroceder, que no me deja crecer, este pecado que entristece al Espíritu Santo y me atrapa y me consume, no voy a permitirlo más. Y eso es lo que orábamos hoy. Señor, el hacha tuya está puesta a la raíz. Ese pecado ya fue cortado. Ahora va a entrar una lucha en tu vida a partir de este momento. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer decirte: hiciste la oración, clamaste por esto, ya está todo arreglado, y tal vez en tu fuerza de voluntad te sostienes, te mantienes por unos días, y de aquí en adelante todo será de esta manera, y todo está bien, y estás en una nueva vida, y vas a estar contento y alegre. Pero este es el preámbulo únicamente para el bautismo en fuego. ¿Por qué? Porque incluso es posible que tú empieces a reclamarle a Dios: bueno, Señor, ya estoy haciendo el bien, ya estoy haciendo lo bueno, y tenemos la costumbre de que cuando hacemos lo bueno, ¿dónde está mi recompensa? Mira esta situación que viví en una empresa en la cual yo trabajé. Estábamos a cargo de una línea de producción en una empresa de vidrios, y estando allí una vez me senté a la mesa para una negociación con los sindicalistas. Había un sindicato fuerte y atemorizaba a los directivos de la empresa, todos. Y estando allí, ellos estaban reclamando. Se les había dado y se les había concedido de todo. Tenían buenos sueldos y todo. Pero estaban reclamando algo adicional. Querían una bonificación o un bono por el trabajo bien hecho.
Entonces yo les decía, no entiendo qué me están diciendo o qué están planteando ustedes. A ver, y era lo siguiente. A ustedes se les contrata para que hagan X tarea. La hacen. Ese es su contrato. Por eso reciben ustedes un salario. Y ustedes ahora están exigiendo una adición. Están exigiendo un dinero adicional por eso que están haciendo bien hecho, por eso que se les paga. Entonces no es lógico. Y a veces en el Señor nos pasa eso. Estamos llamados a ser santos, a vivir una vida que agrade a Dios y todo. Y entonces cuando empezamos a hacer las cosas como lo que estamos viendo ahorita, que le permitimos al Señor que corte esa raíz y queremos nosotros y ponemos de nuestra voluntad y con la ayuda del Espíritu Santo empezamos a hacer el proceso, ahora extendemos la mano y Señor, págame por eso. Y esa es una mentira que el diablo está usando para estos tiempos. Entonces cuando la gente no recibe la recompensa, entonces sencillamente, si viste, eso que me ministraron no era cierto, eso que me enseñaron no era cierto, o en esa iglesia no está el Señor. Lo que ese pastor predica es mentira, es engaño, y no es así. Usted entra en los caminos del Señor a desarrollar un proceso de santificación, donde la meta final es parecerse a Cristo. Y empieza esta batalla, y empieza esta lucha, en tu mente, y eso la está manejando el diablo. Entonces, como no consigues lo que tú quieres, no te dan la paga, no te dan la bonificación extra por lo que tú hiciste, por el paso que diste, entonces empieza el enemigo a decirte, ¿sí viste que no vale la pena? ¿Sí viste que eran puras mentiras? Las cosas no son así. Y empezamos a menguar y empezamos a retroceder. Entonces, Él quiere que tú dejes de lado todo el proceso que habías empezado. Pero cuando el Señor pone ese temor en su corazón, cuando el Señor empieza a cambiar tu vida y a permitir que el Espíritu de Dios controle tu vida, las cosas toman un rumbo diferente. Y es aquí donde el Señor te dice, tomaste una decisión, la tienes clara, lo has hecho por amor a mí, por amor a ti, por amor a mi palabra, por amor a mi nombre, yo te voy a ayudar. Por cuanto tu decisión fue sincera y no había detrás de esto un negocio o estabas en busca de una recompensa, yo te voy a ayudar. Yo pelearé por ti. Yo te sustentaré. Y el Señor te dice en esta hora, no estarás solo. Lo único que quiero es un corazón humillado, un corazón sincero. Y entonces, si tú me das eso, yo no te dejaré solo. Y pondré mi temor en tu corazón. Y espera, porque de un momento a otro vendrá y cuando menos pienses te despertarás y verás cómo mi temor está en ti. Y mi temor hará que tengas fastidio por ese pecado. Y tú te enseñorearás sobre el pecado y lo sacarás de tu vida. ¿Sí estás entendiendo la obra de Dios? Bueno, estando ya el hacha sobre la raíz, uno pensaría que todo está resuelto, pero algo más sigue. Todo está listo. Tú puedes decir, ya estoy preparado, ya estoy siendo obediente. Y miramos el ciclo, o examinemos el ciclo que nos muestra la Escritura. Número 1, te arrepentiste, confesaste tu pecado, te bautizaste en agua, fuiste lleno del Espíritu Santo, recibiste dones, empezaste a dar fruto, y ya ha sido puesta el hacha sobre la raíz y ha sido cortado aquel pecado que te conectaba con una concupiscencia o algo de tu pasado que no te dejaba avanzar. Bueno, ahora podríamos decir que estás completamente preparado para el bautismo en fuego. Pues necesitas desarrollar el carácter, necesitas ser probado. Entonces estás listo para el bautismo en el fuego. Y todo este proceso, lo repito, arrepentimiento, confesión, bautismo en agua y en el Espíritu, es el camino hacia el fuego. Jesús bajó a las aguas, es bautizado por el Espíritu Santo e inmediatamente entra a su bautismo en fuego. Quiero que lo miremos y lo examinemos en el capítulo 4 de Mateo. Mateo capítulo 4, porque inmediatamente las cosas para Jesús entraron en una dimensión nueva de gloria.
Y oiga lo que dice esto. Esto es fascinante porque dice así, Mateo 4, versículo 1. En ese bautismo se manifiesta el Señor, el Padre de los cielos. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y hubo una voz de los cielos que dijo esto. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y perfecto. Y el capítulo 4, el versículo 1, mire cómo empieza. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí vieron? Fue un paso que el Señor, el Padre de los cielos, llevó al Señor Jesucristo a dar. Lo llevó a que entrara a ese proceso, a que entrara a ese cambio, a esa renovación y a esa transformación. ¿Y todo fue hecho por quién? Por la maravillosa persona, el Espíritu Santo. Y aquí es donde empieza Jesús ese proceso del bautismo en fuego. Y aquí es donde Jesús hizo pacto con su Padre y le dijo que él iría a cada batalla y que él marcharía como un modelo de hombre para nosotros. Pues él sería tomado o probado en todas las tentaciones, en todas las enfermedades. Pasaría todos los procesos e iría al desierto si fuese necesario, las veces que fuese necesario. Y por eso hoy puedo decirte con toda seguridad que no hay lugar, no hay situación donde tengas que ir y que Jesús no haya estado antes. Él fue al desierto dirigido por el Espíritu Santo para su bautismo en fuego. Y yo quiero que entienda aquí algo y nos detengamos. El bautismo en fuego no es el resultado de un pecado. ¿Recuerdas a Job? ¿Recuerda cuando sus amigos llegaron? Ellos no entendían. Job estaba en su bautismo de fuego. Lo había perdido todo. Y estos hombres ignorantes, ¿qué dijeron? No por el Espíritu, en la carne. Job, confiesa tu pecado. Ciertamente Dios te ha dejado y te ha abandonado. Es más, hubo una conversación, un diálogo entre el Señor y Satanás. Y Job, la palabra no nos muestra que él se enteró de esto. Él sencillamente fue al bautismo de fuego y de allí salió reconfortado. Primero con una bendición grande, espiritual, que él mismo le reconoce. Ahora te oigo, ahora te entiendo, ahora te veo, ahora te conozco. Antes no te conocía en la dimensión de gloria que ahora te puedo conocer. Y dice que fue Job elevado a una dimensión de gloria mayor a la que tenía inicialmente. Y bueno, Dios en su amor trajo recompensa para él. Eso no quiere decir que usted va a recibir el doble de lo que haya perdido, o el triple, o 4 veces más de esto. Sencillamente esa fue la experiencia de Job, esa fue la vivencia de Job. Y allí fue lo que le pasó a él. Entonces, esa prueba de fuego es el lugar del desierto donde tú eres tentado, donde tú eres probado, donde tú eres totalmente abrumado, controlado. ¿Recuerdas el bautizo de agua? Es un bautizo que es por inmersión, donde usted entra a las aguas y es totalmente cubierto en agua. El bautismo en fuego también es un bautismo en inmersión, donde usted es totalmente consumido por los problemas, por la situación en la cual te meten. Es un horno de fuego, es un lugar donde es probada tu fe, donde se llega a un nivel de prueba que solamente Dios tiene reservado para sus hijos, para sus siervos, los cuales tiene cosas muy grandes. Entonces, cuando hablamos de una prueba, de ir a un horno de fuego, pues a nadie le llama la atención. Porque si tú orases en realidad como es, Señor, dame ese bautismo en fuego, lo que tú estás diciendo es, Señor, pásame por un horno de fuego, de tal manera que como el oro, toda la escoria que haya en mí sea quitada, para que la pureza de la santidad y la santificación florezca en mí. Y ese es el bautismo de fuego. Y ahora podríamos decir, ¿y cómo lo enfrento? ¿Cómo lo hizo Jesús? Con la palabra, con la oración. Usted debe clamar a Dios. Y aquí quiero detener un momento para hablar de aquellas personas que están en su bautismo de fuego en este momento. Para que le diga al Señor que, Señor, dame gracia. Espíritu de Dios, susténtame en medio de esta prueba. Porque quiero salir airoso y victorioso de esta situación. Yo sé que no hice nada, no estoy pagando nada. Usted sabe por el Espíritu Santo que no es el efecto de un pecado, que no es la consecuencia de una mala decisión. Es un bautismo de fuego, es una prueba de fuego. Es ir al desierto. Es donde Dios me está purificando, está sensibilizando mis sentidos espirituales. Estoy pareciéndome más a Jesús, estoy entrando a un nivel de gloria.
Recuerda lo que habla Hebreos con respecto a Jesús: y por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Déjame decirte algo, de allí vas a salir siendo más obediente, más santo, más íntegro, más puro, más entregado a Dios, más humilde, tratado por Dios, procesado completamente por Dios. Ese es el bautizo de fuego. Es una prueba en el desierto, es pasar por el horno de fuego para que lo mejor de nosotros salga. Y así como el fruto de la aceituna es prensado, ¿sí?, con una fuerza impresionante a tal punto, y perdonen la expresión, donde es totalmente estripada, es totalmente destruida para que lo mejor de ella salga, ese aceite de oliva se dé y salga en la mejor. Y ese primer prensado es el famoso aceite extra virgen que da la aceituna. Es eso lo que está haciendo Dios. Es un proceso que usted y yo, si hemos sido escogidos por Dios para llegar hasta allí, Él nos va a hacer, para que lo mejor de Él en nosotros salga, para que el mejor fruto, para que la esencia, para que el aroma de Dios esté en nosotros, para que lo puro, lo santo, lo excelso de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ese es el bautismo de fuego. Así que saca de tu mente que el bautismo de fuego tiene que ver con el predicador que grita o que predica a grito entero, que manotea, que insulta, que se mueve de un lado para otro, que grita, que cuando él dice una palabra suena de fondo la batería con un redoble, y cuando el pianista suena y hace... No, eso no tiene nada que ver. Es un estilo, una forma de llevar una palabra. Tal vez, no sé, cuando yo veía las Escrituras, Jesús no predicaba así, tal vez para tocar las emociones y los sentimientos de las personas, pero cuando yo veía la Biblia, no era así. Entonces, es importante entender esto, el significado que tiene esta situación, el significado que tiene este bautismo en fuego, es ser sumergido totalmente, abrumado por una situación, una circunstancia difícil, algo que se sale de las manos, algo que nos lleva a un nivel de prueba y de exigencia como nunca antes lo habías vivido. Ahora entienda eso, yo he estado en ese bautismo de fuego. Es difícil y es bien abrumador, es desconcertante a veces, es a veces poco entendido, pero al final hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora, aquí hay algo maravilloso. Ese bautismo de fuego se puede repetir varias veces, porque Dios quiere desarrollarnos en diferentes áreas de nuestra vida. Dios quiere pulirnos, Dios quiere tratarnos, Dios quiere elevarnos o ponernos en nuevas condiciones o posiciones y mostrarnos toda su gloria. Así que usted tiene que estar preparado, porque Dios lo hace. Dios lo hace y Dios sabe cuántas veces, en qué niveles y en qué áreas debe hacerlo. Entonces, de ese bautismo de fuego, usted sale agradecido con Dios. De ese bautismo de fuego usted sale lleno de Dios, con mayor conocimiento, con mayor sensibilidad espiritual, con mayor humildad. Uno de los bautismos de fuego más recientes que yo viví, que fue algo difícil, fue la partida de mi hija, la cual, como siempre, uno como padre ama a sus hijos, pero sirviéndole yo a Dios de una manera entregada, desinteresada, con todo el amor del caso, Dios me metió en ese bautismo de fuego. Me sacó del país. Cuando estaba fuera del país, al tercer día de haberme ido del país, el Señor se llevó a mi hija con una muerte súbita, un problema cardíaco, totalmente sana, 30 años, y Dios decidió llevársela. Y recuerdo que en medio de eso Dios me sostuvo como nunca antes. En la ceremonia de despedida en la iglesia, Dios me dio una fortaleza que la misma gente me lo decía. Y yo mismo estaba sorprendido de lo que estaba pasando en mi vida. Pero era un plan de Dios. Y salí completamente fortalecido a esta situación y lleno de la gloria de Dios. Mucha gente fue ministrada, mucha gente que me conoció, que me visitó, que estuvo a mi lado.
fueron bendecidos y hoy entiendo el propósito de Dios y muchos siguen siendo ministrados por lo que yo pueda dar. Ese bautismo de fuego tiene propósitos grandes de Dios. Y pasó algo glorioso porque yo estaba orándole a Dios, pidiéndole que me confirmara si mi hija estaba con él o no. Y a los 2 meses exactos, él me confirmó que estaba con él. Y 2 meses después, o 2 meses larguitos después, me explicó por qué se la llevó. Me dijo, Satanás la quería y la iba a destruir. No encontré algo mejor que arrebatársela de sus manos y traerla para mi gloria. Y ese día volví y me gocé y le dije, Señor, gracias porque tú no te equivocas. Fue tu perfecta voluntad cumpliéndose e hiciste lo mejor. Y aunque la extraño muchísimo, me hace mucha falta. Cada vez que veo una foto, me acuerdo de ella, yo lo único que le digo es, pero estás con Papá Dios, nos ganaste, estás allí. Y de verdad espero que pronto nos podamos ver. Y le digo, Señor, gracias porque tu perfecta voluntad fue eso, fue perfecta, fue completa y todo. Eso es lo que hace un bautismo de fuego, te vuelve más sensible. Cuando usted lo entiende, te acerca a Dios. Cuando usted sabe lo que está pasando, lo disfruta y se deleita en el Señor. Entonces, esto es maravilloso. Yo quiero que miremos algo en Hebreos capítulo 1, versículo 7, que nos va a ayudar a edificar. Dice, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ojo con esto. Ministros en griego significa su pueblo y hace de sus ministros, de su pueblo, como llamas de fuego. Iglesia, cuando van por primera vez a esta llama de fuego, se siente que van a ser consumidos. Nadie llega allí diciendo, Señor, está bien, sé que estás haciendo algo conmigo. Y sé que Pablo dijo, necesito vivir esto para luego consolar a otros que estén en un problema así. No, uno no dice eso, pero sí siente la presencia de Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios. Y ninguno que está en la llama de fuego dice, Señor, está bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sé que estás produciendo en mí algo bueno, y uno no habla así. Estoy tan abrumado que solo digo, Señor, pronto libérame de esto. Pero yo quiero animar a las personas que están en esto, que Dios los va a sacar y los va a fortalecer. Y que algo maravilloso va a salir de esto. Esta prueba de fuego va a ser gloriosa para su vida. Lo va a bendecir y va a bendecir a otros para gloria, honra y alabanza de Dios. Entonces, no se desanime, no se desaliente, siga adelante, no llores. Y si vienen las lágrimas, pues busca el consuelo de Dios, refúgiate en Dios. Pídele al Señor que derrame de su Santo Espíritu. Dile, Señor, dame gracia, dame fortaleza para poder resistir, para poder salir. Y de verdad dígale, Señor, aunque no tenga ganas de hacerlo, no lo entiendo, Señor, pero sé que detrás de esto hay un peso de gloria mayor. Sé que tú estás aquí. Y, Señor, dame gracia para resistir. Dame gracia para aprender lo que tú necesitas que yo aprenda. Dame gracia, Señor, para salir fortalecido y ser portador de tu gloria. Entonces, esto es fundamental y es importante. También hay otro bautizo de fuego y tiene que ver con aquello que el enemigo pone en tu mente y donde te hace debilitar en tu fe. Y tiene que ver con aquello que te empuja a volver atrás. Hay personas que su bautismo de fuego es una lucha continua por volver atrás y empiezan a tener un placer y una complacencia con el pecado y con el deseo de volver al mundo, que las personas quieren hacer las cosas de esta manera. Y ese bautismo de fuego también es una prueba dura. Y he visto pastores, pastoras, he visto líderes volver atrás, he visto caer en adulterio, en fornicación, he visto ser movidos por la avaricia, por los negocios deshonestos. He oído de personas, he tratado con personas que han caído en la pornografía, en situaciones difíciles, después de haber estado arriba. También es un bautismo de fuego, porque si usted se agarra de Dios, si usted busca a Dios de todo corazón, si usted se impregna de Dios, Dios lo va a fortalecer y lo va a sacar adelante. Así que no importa la situación que esté viviendo, detrás de todo esto hay un propósito clarísimo de Dios, un propósito de bendición, un propósito de gloria, en el cual usted o yo, en el momento que nos encontremos, vamos a ser revitalizados y vamos a ser bendecidos.
Entonces, qué bueno porque aunque Satanás quiera tentarnos, óyeme bien, aunque Satanás nos solicite para pasarnos por la zaranda, como le dijo a Pedro, en medio de todo, Dios es fiel y no va a permitir que venga una prueba de fuego que no seamos capaces de soportar. Ahora, el bautismo de fuego, cuando se da la orden y cuando tú entras en ese proceso, es como cuando te montas en una banda transportadora, no puedes devolverte, no hay reversa. Como cuando tú vas en unas escaleras eléctricas hacia un segundo piso y va llena esa escalera eléctrica, ya tú te montaste y cuando te diste cuenta hay una cantidad de gente detrás tuya que no hay forma ya de salir de ahí. Y es necesario. Jesús le dijo a Pedro lo siguiente: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Satanás te ha pedido para llevarte a una prueba de fuego. Vas a pasar por una prueba de fuego. Y me gustan las palabras de Jesús porque le dice: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. El bautizo de fuego no tiene reversa. Si Dios te lleva allí, te lleva y punto. Pero sí te da la fortaleza, sí te da la garantía de que no vas a estar solo. Y sí te da la certeza de que Él te va a acompañar. Y el pacto de Dios dice que Él será misericordioso con nuestras injusticias. Si no nos acercamos a Él, si no nos arrepentimos y no venimos a Él, entonces Él no nos ayudará. Él no nos perdonará y nunca más volverá a atendernos a nosotros. Pero si en medio de una crisis, de una situación, en medio de un pecado, en medio de algo, usted se arrepiente, usted se acerca a Dios, usted busca de todo corazón a Dios, usted pide su misericordia y su favor, entonces Dios en su amor lo va a bendecir. Cuando el enemigo viene y ataca tu mente y pone pensamientos sensuales y malos que te incitan a pecar, entonces, ¿cómo contrarrestarlos? En ese momento alabe a Dios. Pablo dijo lo siguiente en esto: pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que me bendiga, lo que me edifique. Cuando usted sienta pensamientos que lo quieran desanimar y desalentar, sobre todo en medio del bautismo de fuego, dígale: Satanás, no acepto estos pensamientos en mi vida. No los acepto porque no vienen de Jesús, no vienen de Él, vienen de ti y se van en el nombre de Jesús. Entonces alabe a Dios, adore a Dios, traiga a memoria la palabra. Aquí hay algo importantísimo y que la iglesia no lo está haciendo: memorice las palabras. Cada vez que esté estudiando, que vea un versículo que le impacte, que le llegue a su corazón, que lo toque, márquelo, resáltelo, escríbalo en una hoja y memorícelo. En nuestra iglesia estamos en la tarea de cada semana estudiar 1 o 2 versículos, dependiendo como Dios nos lo vaya dando. ¿Y de dónde lo sacamos? De la misma enseñanza. En medio del estudio bíblico lo vamos haciendo. Por ejemplo, de esta enseñanza nos quedamos con Jeremías 32, versículo 38 al 40. Ese es el que le quedó a la iglesia para memorizar. Usted también hágalo, edifíquese en el Señor. Y lo bendigo y pido que el Espíritu Santo traiga la fuerza, el poder sobre usted para que cuando esté en medio de ese bautismo de fuego, usted pueda salir adelante victorioso. Padre de la gloria, te damos gracias por este pueblo tan precioso que ama tu palabra y que está dispuesto a entender lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por el bautismo en agua, que es bautismo de arrepentimiento. Gracias, Señor, por la llenura del Espíritu Santo, que hace que nosotros fructifiquemos a través del fruto del Espíritu. Gracias, Señor, por el bautismo del fruto del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, por medio de los dones del Espíritu, Señor. Pero gracias, Papito Dios, por el bautismo en fuego, porque es donde nuestro carácter es moldeado, donde nuestra vida es purificada y donde entramos en un andar, en un caminar de santificación para alabar, para adorar y para agradar a Dios en todas las cosas que emprendamos. Bendigo a cada uno de estos oyentes para que tu gloria, Señor, esté sobre sus vidas y para que ellos entiendan qué es el bautismo en fuego y que cuando lo estén pasando o estén viviendo esta experiencia dada por el Espíritu Santo y motivada por el Hijo amado Jesús, puedan salir siendo más que vencedores para gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Amén y amén. Bendiciones para todos y que el Señor los llene de la fortaleza del Espíritu para que ustedes puedan vencer toda circunstancia sobre sus vidas.